¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la bondad de un ídolo fuera del campo? ¿Y si te dijera que Messi, sí, Lionel Messi, hizo algo tan sorprendente para un simple empleado que había sido despedido injustamente, que el mundo se detuvo a aplaudir? Esta no es solo otra historia de celebridades, se trata de humanidad, empatía y un final que te tocará el corazón. Atención, esta historia no es conocida por todos, fue silenciado, escondido de los focos, pero hoy conocerás todos los detalles de un gesto que demuestra por qué Messi es mucho más que un futbolista. Y si crees que has visto todo sobre él, prepárate, porque esta actitud cambiará tu forma de ver lo que significa ser un verdadero ídolo. Lo que le pasó a este empleado le repugnará. Imagínate ser dedicado, leal, y de un momento a otro, ser descartado como si no valieras nada, despido improcedente, humillación silenciosa, puertas cerradas. Pero lo que nadie esperaba era que alguien muy especial estaba a punto de cambiar este oscuro destino. Y sí, ese alguien era Messi. ¿Te encantan las historias de superación, de justicia y de finales emotivos? Así que agarraos fuerte, porque lo que hizo Messi, lejos de las cámaras, sin intención de aparecer, es digno de una gran ovación. Podría haberse quedado callado, ignorado todo, pero decidió actuar, y lo que hizo cambió una vida entera. Sigue mirando, porque la parte más emocionante de esta historia está por comenzar. Messi demostró que la verdadera grandeza no está solo en los títulos o los goles, sino en las decisiones que tomamos por los demás cuando nadie nos mira. Y cuando descubras cómo le dio la vuelta a este empleado, entenderás por qué millones lo consideran no solo el mejor del mundo, sino también el más humano. Carlos siempre ha sido una de esas caras en las que nadie se fija, pero que está detrás de todo. Empleado de un importante club de fútbol, era el encargado de limpiar los vestuarios, un ambiente sagrado para los jugadores, donde se escriben historias y donde leyendas como Lionel Messi se preparan para saltar al campo. Discreto, educado, siempre puntual y dedicado, Carlos amaba su trabajo, aunque sabía que nunca recibiría el aplauso de la afición. Sabía que no era una estrella, pero estaba orgulloso de mantener ese lugar impecable, por respeto a la grandeza del deporte y por admiración a Messi, su mayor ídolo. Durante años desempeñó sus funciones con excelencia, pero, como ocurre en tantas historias detrás de escena, la injusticia no pide permiso para entrar. Un día cualquiera, tras una pequeña confusión con los objetos personales de un deportista, confusión que ni siquiera quedó claramente resuelta, Carlos fue llamado por la directiva. En menos de 5 minutos se fue con una carta de renuncia en las manos y una mezcla de incredulidad y vergüenza en el rostro. Sin derecho a defenderse, sin posibilidad de dar explicaciones, lo cerraron, como si fuera desechable, como si años de lealtad y servicio no significaran absolutamente nada. Él no protestó, no gritó, simplemente salió por las mismas puertas por las que pasaba todos los días, con la cabeza gacha, las manos vacías y el corazón lleno de dolor. Afuera nadie sabía lo que había pasado, y por dentro, también parecía que a nadie le importaba, excepto una persona que ese día todavía no sabía nada, pero cuando se enterara, haría algo que cambiaría por completo el curso de esta historia. Sí, estamos hablando de Messi, el mismo Messi que inspira a millones con el balón en los pies, ahora estaría a punto de mostrar el tamaño de su alma. Carlos pasó semanas sumergido en el silencio. Cada noticia sobre el club, cada imagen de Messi en los periódicos, dolía más que consolaba. Era como ver su antigua vida continuar sin él, como si lo hubieran borrado de la historia. Y aún sin culpa, llevaba un peso sobre el pecho, el dolor de la humillación, el vacío de la pérdida, y el miedo a que esa situación hubiera destruido todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero el destino tiene curiosas maneras de actuar, y cuando menos lo esperas, alguien puede ver lo que todos los demás decidieron ignorar. Así fue como, de maneras inesperadas, la historia de Carlos llegó a Messi. Primero como un rumor, luego como un relato más detallado y finalmente como una revelación que lo conmovió profundamente. Messi no podía creer lo que estaba escuchando. Ese empleado silencioso,
que tantas veces le había deseado buena suerte con una sonrisa tímida, había sido despedido por un error que ni siquiera era suyo, sin derecho a la defensa? Eso no estuvo bien. El motivo del despido de Carlos fue tan absurdo que a día de hoy todavía parece un chiste de mal gusto. Un par de botas de fútbol desaparecieron del vestuario, algo común en ambientes llenos de tráfico y movimiento, pero esa tarde sirvió como la excusa perfecta para encontrar un culpable. Y como casi siempre ocurre con los más humildes, quien pagó el precio fue el más débil. Ninguna investigación, ninguna cámara revisada, ningún derecho a la defensa. Todo lo que hizo falta fue un comentario grosero de un miembro de la Junta, y en cuestión de minutos, el destino de Carlos quedó sellado. La decisión se tomó allí, sin reunión, sin pruebas, sin empatía, y lo peor, ante miradas que prefirieron guardar silencio. Carlos, que durante años limpió las botas de las estrellas del fútbol, barrió los suelos por donde pasaron los campeones del mundo, y cuidó con celo el entorno, sagrado donde vive el fútbol, fue tratado como una carga desechable, como si todos esos años de dedicación fueran solo una sombra sin valor. El dolor de ser acusado, incluso sin palabras directas, fue como un puñetazo en el estómago. Se le culpó por el silencio, se le condenó por conveniencia, y se le expulsó como si nunca hubiera existido. Para quienes ven a Messi como un héroe solo en el campo, quizás no entienden cuánto le afecta este tipo de situaciones, porque detrás de los trofeos, de los goles históricos y de los titulares, hay un hombre profundamente conectado con sus raíces, con los pequeños, con los que nadie ve. Y cuando la historia de Carlos llegó a sus oídos, aunque estaba envuelta en rumores y fragmentos, algo dentro de Messi se encendió. No solo recordaba el rostro de ese hombre, sino la forma respetuosa en que siempre lo trató, de mirada discreta, pero llena de admiración, de la presencia silenciosa pero constante. Messi sabía que algo andaba mal allí, y más que eso, sabía que necesitaba hacer algo, porque la justicia para quienes tienen voz no es una opción, es responsabilidad. Ahora es el momento en que Messi entra en esta historia, pero lo que nadie esperaba es que esta historia, que hasta entonces parecía destinada al olvido, terminara llegando a oídos de Lionel Messi. Sí, él, el genio del balón, el más grande de la historia para muchos, un ídolo global, rodeado de compromisos, viajes, partidos decisivos, entrevistas, patrocinadores, agendas, apretadas. Y sin embargo, incluso envuelto en un mundo donde todo es grandioso, Messi todavía tiene algo que pocos tienen: atención a los pequeños detalles y al pequeño ser humano. La noticia del despido de Carlos no le llegó directamente. No fue la prensa la que lo contó, ni tampoco una reunión oficial. Fue a través de una conversación entre empleados, un comentario dejado en el pasillo, casi como un susurro que atraviesa las paredes y toca corazones sensibles. Messi, ese día, se paró a escuchar. Un gesto tan sencillo pero tan raro. Oyó lo suficiente como para despertar en él una inquietud, y esta inquietud no desapareció, porque Messi no es solo el creador de juego que resuelve el problema en el campo, es el hombre que se siente fuera de sí mismo, y cuanto más intentaba comprender, más emergía la verdad. Carlos no era un empleado cualquiera, él era quien discretamente siempre dejaba una botella de agua en el rincón derecho, el que nunca faltó un solo día en más de 7 años. El que en silencio admiraba y cuidaba aquel entorno como si fuera su propia casa. Messi recordó todo esto, y no lo aceptó. No aceptaba que un error, una acusación infundada, hubiera borrado la historia de un hombre tan recto. No dijo nada públicamente. No publiqué mensajes indirectos. No se lo mostró a los medios. En cambio, actuó como siempre lo hace, con el corazón, con la verdad y con las acciones. Empezó a preguntar directamente a sus colegas más cercanos, cuestionó discretamente a la junta directiva e hizo llamadas. Quería entender cómo, por qué y qué se podía hacer todavía. Si bien muchos esperaban que se olvidara o se mantuviera neutral, Messi demostró, una vez más, que su grandeza no está solo en sus pies, sino en su alma. Messi no lo dudó. Tan pronto como estuvo seguro de la injusticia, tomó una decisión que sorprendería incluso a sus más cercanos.
Sin querer ser el centro de atención, sin informar a la prensa, programó una reunión silenciosa con la alta dirección de la N900 Club. Llegó con su actitud tranquila, voz baja, pero mirada firme. Pidió explicaciones. Cuestionó directamente a los responsables del despido de Carlos. Y cuando los argumentos débiles salieron a la luz, Messi dejó claro que no los ignoraría. No gritó, no amenazó, pero cada una de sus palabras tenía el peso de alguien que lleva sobre sus hombros no solo la historia de un club, sino también la esperanza de millones. Sabía que, en ese momento, no estaba simplemente defendiendo a un empleado, estaba defendiendo lo que él cree, el respeto, la lealtad y la dignidad humana. Cuando vio que no había ninguna justificación real, Messi fue más allá. Pidió que Carlos fuera recontratado inmediatamente. Dijo que si eso no sucediera, tomaría medidas personales. La habitación quedó en silencio. Después de todo, cuando Messi habla, el mundo escucha. Pero él no se detuvo ahí. Pidió que al regreso de Carlos se le brinde el mismo respeto que merecía y que se le restituya su dignidad ante todos. Porque, para Messi, no bastaba con traerlo de vuelta. Era necesario devolverle el orgullo que le habían arrebatado. Al día siguiente, Carlos recibió una llamada. Fue para asistir al club. Con el corazón acelerado y sin entender mucho, se fue. Al llegar allí, vio a Messi parado en la entrada esperándolo. No había cámaras, no había reporteros, solo un ídolo frente a un hombre invisible a los ojos de la mayoría. Messi se acercó, sonrió sinceramente y dijo, «Nunca debiste haberte ido de aquí. Este lugar también es tuyo». En ese momento Carlos no pudo contener las lágrimas. Fue abrazado por Messi y allí, en silencio, vivió el momento más increíble de su vida. Pero todavía faltaba una cosa. Messi sacó de su mochila una camiseta firmada, con una dedicatoria especial, y con ella, una carta escrita a mano. «Te agradezco todo lo que has hecho por nosotros todos estos años. Lo vi, lo sentí, y ahora el mundo también lo sabrá». Carlos, en shock, lloró como un niño. Ese gesto no solo lo hizo regresar, sino que reescribió su historia con letras de empatía y humanidad. Si crees que gestos como este hacen del mundo un lugar mejor, comenta abajo si este momento te conmovió de alguna manera. Y quédate conmigo, porque todavía hay más en esta historia que te conmoverá. El reencuentro de Carlos con el club al que dedicó años de su vida no fue solo un momento simbólico, fue un verdadero renacimiento emocional. Esa mañana se despertó diferente. Aún sin comprender del todo lo que estaba por suceder, se puso la misma ropa que usaba en sus días de trabajo, no por falta de opciones, sino por respeto. Al llegar a la entrada principal, vio algo que nunca hubiera imaginado. Allí estaba Messi, de pie, esperándolo como si esperara a un viejo amigo, sin guardias de seguridad, sin fanfarrias, solo un corazón abierto y una sonrisa en el rostro que lo decía todo. Carlos se detuvo. Sus ojos se llenaron instantáneamente de agua. No podía moverse. La imagen que siempre había visto en la televisión, el ídolo que admiraba desde lejos ahora estaba frente a él. Y más que eso, estuve ahí para él. Messi se acercó a él, lo abrazó fuerte y le dijo suavemente, «Nunca fuiste invisible, siempre te vi». En ese momento, el suelo pareció desaparecer bajo los pies de Carlos. La emoción se hizo cargo. El llanto vino cargado, no solo de alegría, sino de alivio, de justicia, de gratitud. Los demás empleados que poco a poco se iban acercando para entender lo que pasaba, se detuvieron a mirar. Nadie dijo nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego Messi tomó una pequeña caja en sus manos y se la entregó a Carlos. En el interior, una camiseta original del equipo, personalizada con su nombre en la espalda. Pero el detalle más llamativo estaba en el bolsillo del uniforme. Una carta manuscrita, con la firma de Messi. Leyó en voz alta, temblando, «Carlos, gracias por cada día que estuviste aquí. Gracias por cuidar este lugar como si fuera tuyo. Hoy te doy la bienvenida, nuevamente. Pero más que eso, te doy la bienvenida como parte de nuestra familia». El silencio se rompió en aplausos. Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas. Allí, en ese preciso momento, Messi no era solo un ídolo del fútbol. Era el ejemplo de que la verdadera grandeza está en gestos que nadie ve,
en actitudes que no necesitan cámaras, en detalles que tocan el alma. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te tocó el corazón. Historias como la de Carlos nos recuerdan que la verdadera grandeza no está en los trofeos que uno lleva, sino en el impacto que deja en las personas que lo rodean. Messi no solo reescribió la historia de un empleado invisible, sino que nos mostró que la empatía, el respeto y la humanidad aún pueden ser protagonistas, incluso en el mundo del fútbol, donde todo parece girar en torno a la fama y los números. Ahora, si esta historia te conmovió, deja un me gusta a continuación. Esto realmente ayuda al canal a continuar, brindando contenido con historias reales e inspiradoras que merecen ser escuchadas. Y por supuesto, suscríbete al canal ahora, porque hay muchas cosas geniales disponibles y no querrás perderte los próximos videos. Activa también la campanita, porque cada nuevo video puede conmoverte aún más o incluso inspirarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Cuando la pelota deja de rodar, es cuando comienza la verdadera leyenda. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.